Jorge V del Reino Unido fue rey del Reino Unido y sus dominios de ultramar desde su ascenso al trono el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte en 1952. Fue el último emperador de la India y el primer jefe de la Mancomunidad de Naciones. Como segundo hijo del rey Jorge y de la reina María, no estaba previsto que heredara el trono tras la muerte de su padre. En 1909 inició su carrera en la Marina Real Británica, llegando a tomar parte, como oficial del buque Mskoye en la batalla de Jutlandia durante la Primera Guerra Mundial. Se casó con la de Isabel Boguesillon en 1923, matrimonio que tuvo 2 hijas, Isabel y Margarita Rosa. Su hermano mayor, Eduardo Pío, ascendió al trono tras la muerte de su padre en 1936. Sin embargo, menos de un año después, anunció sus intenciones de casarse con una plebeya estadounidense, Wallis Simpson. El primer ministro británico Stanley Baldwin advirtió al rey que por razones políticas y religiosas no podría seguir siendo rey en caso de casarse con Simpson, quien se había divorciado en 2 ocasiones. Entonces, el 11 de diciembre del mismo año, Eduardo abdicó de la corona británica para poder casarse con Simpson, haciendo que, inesperadamente, Jorge asumiera el trono como tercer monarca de la Casa de Windsor. La pérdida de poder por parte del Reino Unido en el Estado Libre Irlandés y la guerra contra la Alemania nazi y sus aliados marcaron su reinado. Además de la independencia de la India y Pakistán en 1947 y la fundación de la República de Irlanda en 1949, el reinado de Jorge vivió la aceleración de la desintegración del imperio y su transición a la Mancomunidad de Naciones. El estado de salud de Jorge empeoró gradualmente. Falleció a la edad de 56 años, el 6 de febrero de 1952 mientras dormía, a causa de una trombosis coronaria. A su muerte, su hija Isabel le sucedió en el trono británico. Matrimonio. En 1920, el duque de York conoció a la aristócrata Lady Elizabeth Boguesillon, la hija más joven del conde y de la condesa de Strathmore y Gingorne. Al conocerla, Alberto decidió casarse con ella. Sin embargo, debió proponerle 3 veces matrimonio a Isabel, quien aceptó únicamente a la tercera, al parecer porque se resistía a hacer los sacrificios necesarios para ser un miembro de la familia real. Después de un noviazgo prolongado, Elizabeth accedió a casarse con él. Finalmente el duque de York, Alberto, y Lady Elizabeth contrajeron matrimonio el 6 de abril de 1923 en la abadía de Westminster. La recién formada British Broadcasting Company deseaba grabar y difundir el evento en la radio, pero el capítulo vetó la idea. A partir de su matrimonio, Elizabeth recibió el tratamiento de Su Alteza Real, la Duquesa de York. El matrimonio de Alberto con una noble aristócrata británica fue considerado un gesto de modernización para la época. El duque y la duquesa tuvieron 2 hijas, Isabel y Margarita. Los duques y sus hijas vivieron inicialmente en la residencia Vitte Lodge en el Parque Richmond, pero a medida que aumentaban sus deberes tuvieron la necesidad de un lugar más céntrico, razón por la cual en 1927 se trasladaron a la residencia 145 en Piccadilly, cerca de Hyde Park. Tartamudez. A causa de su tartamudez, Alberto temía hablar en público. Realizó un discurso de clausura en la exposición del Imperio Británico en Wembley el 30 y 1 de octubre de 1925, que fue una terrible experiencia tanto para él como para los oyentes. Ello sirvió para que el duque buscara una forma de apaciguar su tartamudez, en la que participó Lionel Logue, un logopeda de origen australiano. Y tras diagnosticar una coordinación deficiente entre la laringe y el diafragma, Logue prescribió al duque ejercicios vocales durante 1 hora diaria. El tratamiento de Logue consiguió que el duque se relajase al hablar. Realizando su mayor esfuerzo y con ayuda de la terapia, el duque logró inaugurar la Casa del Parlamento en Canberra en 1927 y fue capaz de hablar posteriormente con solo ligeras vacilaciones. Ascensión inesperada al trono. El 20 de enero de 1936 murió el rey Jorge, ascendiendo entonces el príncipe Eduardo al trono como Eduardo Pío. Sin embargo, Jorge tenía serias opiniones acerca de Eduardo, y más de una vez éste provocó la ira de su padre a causa de su eterna adolescencia y de ser un mujeriego. Jorge le había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor: ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie y Lilibet y el trono.
el rey Eduardo tenía planeado casarse con la socialité estadounidense Wallis Simpson. Los ministros creían que el pueblo nunca aceptaría a Wallis como reina y le aconsejaban que no se casara como monarca constitucional. Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Después de 325 días de reinado, el 11 de diciembre de 1936, Eduardo abdicó del trono en favor de su hermano Alberto para poder casarse con Simpson. El 12 de mayo de 1937 se realizó la coronación de Jorge V. Reinado. Alberto asumió el título de rey con el nombre de Jorge V para hacer hincapié en la continuidad con su padre y restaurar la confianza en la monarquía. El comienzo del reinado de Jorge V estuvo marcado por las preguntas acerca de su predecesor, cuyos títulos, tratamiento y posiciones eran inciertos. Eduardo fue presentado como Su Alteza Real el Príncipe Eduardo para la difusión de la abdicación. Sin embargo, Jorge V sentía que al abdicar y renunciar, Eduardo había perdido el derecho a títulos reales, incluido el de Su Alteza Real. En solución al problema, uno de los primeros actos de Jorge como rey fue el de conceder a su hermano el tratamiento y título de Su Alteza Real el Duque de Windsor, aunque la patente real explicaba que su esposa y sus descendientes, si los hubiere, no podrían recibir dicho título o atributo. Además, Jorge V se vio forzado a comprar al príncipe Eduardo el castillo de Balmoral y Sandrina Muguse, que no habían pasado a él de manera automática cuando subió al trono. 3 días antes de su ascensión, en su 41 o cumpleaños, el rey le otorgó a su esposa el título de reina consorte, con la Orden de la Jarretera. El 12 de mayo de 1937 se realizó la coronación de Jorge e Isabel. La reina María asistió a la coronación de su hijo para mostrar su apoyo. Fue la primera reina viuda británica que asistió a una coronación. No hubo durbar celebrado en Nueva Delhi de Jorge V, como había ocurrido con su padre, ya que el costo hubiera sido una gran carga para el gobierno de la India. En junio de 1939, la pareja recorrió América del Norte con el objetivo de reforzar el apoyo transatlántico en caso de guerra y para reafirmar la condición de Canadá como un reino con gobierno autónomo que compartía soberano con Reino Unido. Constitucionalmente, Jorge V tenía que apoyar la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. Y cuando el rey y la reina se encontraron con Chamberlain a su regreso de negociar los acuerdos de Múnich en 1938, lo invitaron a aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham con ellos. Esta asociación pública de la monarquía con un político fue excepcional, ya que las apariciones en el balcón eran tradicionalmente restringidas a la familia real. En su viaje a América del Norte en 1939, el rey y la reina visitaron Canadá y Estados Unidos. En Ottawa, la pareja real fue acompañada por el primer ministro canadiense William y John Mackenzie King a presentarse a sí mismos como los reyes de Canadá. El gobernador general de Canadá, John Buchan, y Mackenzie King esperaban que la presencia del rey demostrara los principios del Estatuto de Westminster, el cual daba autonomía a cada dominio británico y reconocía que cada uno de estos tenía una corona separada. Así, en su residencia canadiense de Rideau Valley, Jorge V aceptó y aprobó personalmente las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en Canadá, Daniel Roper. El historiador oficial de la visita real, Gustave Lantot, declaró: cuando sus majestades entraron en su residencia canadiense, el Estatuto de Westminster asumió la realidad, el rey de Canadá había vuelto a casa. El viaje fue una medida para suavizar las tendencias de aislacionismo de América del Norte con los conflictos de Europa. A pesar de que el verdadero objetivo del viaje fue político, para reforzar el apoyo atlántico al Reino Unido en cualquier guerra futura, el público recibió al rey y a la reina con entusiasmo. El temor que Jorge sentía y que pudo comparar desfavorablemente con el de su predecesor, Eduardo, se disipó. Los monarcas visitaron la Exposición General de Segunda Categoría de Nueva York de 1939 y se alojaron con el presidente Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca y en su casa privada en el Hyde Park de Nueva York. De Imperio a Mancomunidad de Naciones. El reinado de Jorge vivió la aceleración de la disolución del Imperio Británico que se había iniciado con la Declaración Balfour en la Conferencia Imperial de 9-6, cuando los dominios británicos fueron reconocidos como estados soberanos, declaración que se formalizó en el Estatuto de Westminster de 931. El proceso de transformación de un imperio a una asociación voluntaria de estados independientes conocida como la Mancomunidad de Naciones se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947,
la India británica se convirtió en los dos dominios independientes de India y Pakistán, para después convertirse en repúblicas. En el mismo año, Jorge V dejó de ser emperador de la India, convirtiéndose a su vez en la primera cabeza de la Mancomunidad de Naciones. Irlanda en 96, al convertirse oficialmente en república, optó por abandonar la Mancomunidad al igual que otras naciones. Y después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Jorge V y su esposa decidieron quedarse en Londres a pesar de los bombardeos alemanes. Debido a la negativa de abandonar Gran Bretaña durante el conflicto y su activa participación en la guerra, la familia real ganó muchos admiradores. El rey y la reina se mantuvieron en el Palacio de Buckingham, sin embargo, enviaron a sus hijas al castillo de Windsor por seguridad. El rey, por lo general, pasaba las noches en Windsor. El primer ataque alemán en Londres sucedió el 7 de septiembre de 1940, matando a cerca de 1 millar de civiles, sobre todo en el East End. El 3 de septiembre, el rey y la reina evitaron la muerte cuando 2 bombas alemanas explotaron en un patio del Palacio de Buckingham mientras ellos se encontraban allí. A pesar de haber visitado a las víctimas, la reina no se ganó el respeto de sus súbditos sino hasta que pronunció la frase: «Me alegro de que nos hayan bombardeado. Me hace sentir que puedo mirar a East End a la cara». La familia real se prestó a compartir los mismos peligros y privaciones que el resto del país, ya que estaban sujetos a restricciones de racionamiento. La primera dama, Eleanor Roosevelt, pudo observarlo durante su estadía en un palacio sin calefacción y dañado. En agosto de 1942, el príncipe Jorge de Kent, hermano del rey, murió en la guerra al servicio de su país. En 1940, Winston Churchill sustituyó a Neville Chamberlain como primer ministro. Después de una consternación inicial por parte del rey tras el nombramiento de Lord Beaverbrough como parte del gabinete de Churchill, él y Jorge V desarrollaron la más estrecha relación personal en la historia británica moderna entre un monarca y un primer ministro. Durante su visita a Estados Unidos en 1939, la pareja real forjó un fuerte lazo de amistad con el presidente Franklin D. Roosevelt y su esposa Eleanor, siendo de gran importancia en las relaciones entre ambos países durante los años de guerra. A lo largo del conflicto, los reyes buscaron aumentar la moral con visitas por todo el país, visitando sitios de bombardeo, fábricas de municiones y a las fuerzas militares en el extranjero. Su popularidad llegó a tal punto que en 1945 la multitud gritó «¡Queremos al rey!» enfrente del Palacio de Buckingham durante las celebraciones del Día de la Victoria en Europa. En medio de las celebraciones, el rey invitó a Churchill a aparecer con él en el balcón, lo cual tuvo un gran éxito. Enfermedad y muerte. Los problemas de salud de Jorge V se agravaron al ser diagnosticado con cáncer de pulmón, dado que era un fumador empedernido, además de que sufría de gran estrés. Tuvo que posponer un viaje a Australia y Nueva Zelanda debido a que tenía una obstrucción arterial en la pierna derecha, por lo cual fue operado en marzo de 1949. El viaje fue reorganizado y en lugar de los reyes viajaron la princesa Isabel y el príncipe Felipe de Edimburgo. Su salud le permitió inaugurar el Festival de Gran Bretaña en mayo de 1951, pero el 3 de septiembre del mismo año fue sometido a una neumonectomía del pulmón izquierdo a causa de un tumor maligno. Durante la ceremonia de apertura del Parlamento en noviembre, el discurso del trono del rey tuvo que ser leído por el Lord Canciller Lord Simond. El discurso real de Navidad de 1951 tuvo que ser grabado en partes y luego editado todo junto. Con la salud aún más deteriorada, falleció en su habitación de Sandringham House mientras dormía el 6 de febrero de 1952 a los 56 años. Y aproximadamente a las 7:03 de la mañana el rey fue encontrado muerto. La razón del deceso fue trombosis coronaria. El anuncio oficial de su muerte fue alrededor de las 10:03 de la mañana. Una hora antes, el secretario del rey, Sir Edward Ford, le anunció el deceso a Churchill. A las 11:15 la voz dio el anuncio a la nación y minutos después las banderas se izaron a media asta. La princesa Isabel, que se encontraba en Kenia, se vio en la necesidad de regresar a Londres. A su llegada se convirtió en reina a la edad de 25 años. Desde el 15 de febrero se realizaron los funerales del rey,
Las multitudes comenzaron a reunirse en Londres en las primeras horas de la mañana, miles pudieron presenciar el evento por televisión y poco después de las 9:00 de la mañana el cortejo fúnebre llegó al salón Westminster, donde más de 300 personas rindieron homenaje al cuerpo del rey, que estuvo en capilla ardiente durante 3 días. Más tarde fue enterrado en lo que ahora es la capilla dedicada a su memoria, situada dentro de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Finalmente, aproximadamente a las 14:00 se solicitaron 2 minutos de silencio para marcar el último paso del rey. Legado. La George Cross y la George Medal fueron creadas por sugerencia del rey durante la Segunda Guerra Mundial para reconocer los actos excepcionales de valentía civil. Cuando Mussolini declaró la guerra a los aliados en 1940, decidió no atacar Malta en un primer momento. La población maltesa y la pequeña guarnición británica aprovecharon ese error táctico y reforzaron las defensas antiaéreas y demás infraestructuras de guerra, lo que les permitió resistir heroicamente los bombardeos de la aviación italo-alemana. Tras muchas vicisitudes, el archipiélago no fue invadido y pudo servir como cabeza de puente para la invasión aliada de Sicilia. Por su heroísmo y capacidad de resistencia, Jorge V otorgó al pueblo maltés la Cruz de Jorge el 15 de abril de 1942, la segunda condecoración en importancia del Reino Unido concedida a civiles. Desde su independencia, el 21 de septiembre de 96, la Cruz de Jorge figura en la bandera de Malta. Jorge V fue condecorado póstumamente con la Orden de la Liberación por el gobierno francés en 96, uno de los 2 únicos casos excepcionales de entrega de la condecoración después de 96. En su honor fueron nombradas varias instituciones, como el King George Hospital, un hospital londinense, el King George V Reservoir, un embalse en Surrey, próximo al aeropuerto de Londres Heathrow, King George V Way, una carretera de la Columbia Británica, y el King George V Chase, un estadio de carreras de caballos. En 9 fue erguida una estatua de Jorge V en las afueras de Temple, en el centro de Londres. Una estatua contigua de su esposa, la reina Isabel, se dio a conocer en el 29. Otra estatua del rey fue erguida en el Zoológico y Jardín Botánico de Hong Kong, mientras que en cine y televisión, Jorge V fue interpretado en más de 10 ocasiones y por actores como André Ray y James Bilby, entre otros. Colin Firth fue ganador del premio Oscar al mejor actor por su rol de Jorge V en la película de 2010, El discurso del rey, filme que también resultó ganador del premio Oscar a mejor dirección, premio Oscar al mejor guión original y premio Oscar a la mejor película. Jared Harris da vida al rey en la aclamada serie británica The Crown de 26 para la plataforma Netflix Títulos y Armas. Jorge V recibió varios títulos a lo largo de su vida, 14 de diciembre de 9, 22 de enero de 9, Su Alteza el Príncipe Alberto de York, 22 de enero de 9, 9 de noviembre de 9, Su Alteza Real el Príncipe Alberto de Cornualles y York, 9 de noviembre de 9, 6 de mayo de 9-10, Su Alteza Real el Príncipe Alberto de Gales. 6 de mayo de 9-10, 3 de junio de 1920, Su Alteza Real el Príncipe Alberto. 3 de junio de 1920, 11 de diciembre de 1936, Su Alteza Real el Duque de York. 11 de diciembre de 1936, 6 de febrero de 1952, Su Majestad el Rey. 11 de diciembre de 1936, 22 de junio de 9, Su Majestad Imperial el Emperador de la India en su posición como soberano, Jorge automáticamente recibió el cargo de comandante en jefe en algunos reinos como Canadá y el Reino Unido. Escudos de armas. Alberto, Duque de York, utilizó el escudo del Reino Unido, diferenciado con un lambel de argén de 3 pendientes y en el centro un ancla de azur, diferencias heredadas de su padre y que después pasarían al siguiente Duque de York, su nieto el Príncipe Andrés. Como rey, utilizó el escudo con las armas plenas del soberano, indiferenciado del de su padre y del de su hermano. Ancestros.